Bien amigos, ahora vamos a conversar con Carlos Contreras. Él es historiador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hacer algunas reflexiones sobre la identidad y peruanidad en la formación de nuestra república. Para nosotros es un placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación. A usted las gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría que nos comente primero y nos gustaría analizar cuál es el panorama que tenemos ahora que estamos a un día de celebrar la independencia de nuestro país, sin embargo, en un contexto realmente diferente en medio de una pandemia. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo ha cambiado la situación? Bueno, yo diría que literalmente nos cayó hace unos meses un baldazo de agua fría con la pandemia del coronavirus, porque los peruanos nos veníamos preparando con mucho entusiasmo para la conmemoración del bicentenario de la independencia. Yo como historiador y con mis colegas, pues pensábamos que era una oportunidad de oro para una conmemoración a todo nivel, ¿no? No solamente tiene que ser una celebración, sino también una reflexión sobre lo que los peruanos hemos conseguido en 2 siglos. Pero las circunstancias han hecho que todo lo que se había planeado como festividad pública, incluso el desfile de fiestas patrias, también los congresos académicos, se han debido suspender y estamos obligados entonces a una celebración como más discreta, pero que también podríamos aprovechar que sea más reflexiva, ¿no? De manera que desde nuestros hogares, junto a nuestra bandera, podemos pensar en qué cosa hemos conseguido los peruanos en estos 2 siglos de trayectoria republicana y de alguna forma, así como los matrimonios cuando celebran 20 años o 30 años, renuevan sus votos, entonces también nosotros renovar nuestros votos con la patria y sobre todo vendría a ser con el modelo republicano, porque hay que comprender que el Perú celebró su independencia y simultáneamente abrazó un modelo político diferente al que había tenido hasta ese momento, abandonó la monarquía y adoptó la república. Y somos uno de los países latinoamericanos que nunca ha flaqueado en sus convicciones republicanas, ¿no? O sea, siempre nos hemos mantenido dentro del modelo republicano, que habrá tenido sus fallas seguramente, ¿no? Y hemos tenido muchas dictaduras, interrupciones del orden constitucional, pero son 2 siglos de república que vamos a cumplir también. Efectivamente, y es interesante tratar de cambiar esa perspectiva, ¿no? De repente esa sensación negativa que tenemos porque estamos en medio de una emergencia sanitaria, por las muertes que ha habido a nivel nacional y en todo el mundo, y verlo de otra manera, como una oportunidad, como usted dice, para reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra peruanidad. Y es precisamente lo que queremos hacer en este pequeño espacio que tenemos y que usted nos comente qué es lo que significa ser peruano. Es una pregunta compleja, Paloma. Yo te diría que ha ido cambiando con el curso del tiempo, pero hay muchas características que los peruanos extraemos de nuestra historia, ¿no? Para empezar, somos herederos de una civilización muy antigua que supo dominar un escenario geográfico muy duro. Entonces podríamos decir que los peruanos tenemos una larga tradición histórica, que somos luchadores para poder hacer brotar de un medio ambiente duro recursos económicos que nos permitan la alimentación, la subsistencia, la prosperidad, si es posible. Otra característica es que también somos muy, yo diría, porque no todo es positivo, desconfiados unos de otros, porque los peruanos venimos de orígenes muy distintos. Hay quienes provienen pues de la Amazonía, de las comunidades indígenas, de inmigrantes europeos, de inmigrantes africanos, de inmigrantes chinos, japoneses. Entonces los peruanos somos una amalgama de muchas culturas. De hecho, el Perú eh, como nombre se adopta en la época colonial y como república independiente se ha firmado, claro, a partir del siglo XIX y XX.
y ya en nuestra trayectoria de vida independiente hemos ido desarrollando atributos de los que ahora nos vanagloriamos, creo que con justa razón, ¿no? Nuestra comida, la diversidad de nuestra geografía, por ejemplo, el trabajo tesonero, constante, esos son atributos positivos, pero como te decía, también hay cosas en las cuales, pues, no lo decimos con tanto orgullo, ¿no? Yo mencioné la desconfianza, por ejemplo, que tenemos respecto del Estado, unos de otros. Y también podríamos mencionar a veces la falta de solidaridad, cierto individualismo, que es algo que, por ejemplo, en este momento tenemos que combatir para poder vencer el coronavirus y salir adelante en medio de esta pandemia. Y es importante decirlo, puesto que son temas que nosotros tenemos que mejorar y superar como peruanos, todos unidos, y más en una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Usted tiene muchísima razón al respecto. Y también nos gustaría que nos comente un poco sobre la fecha que estamos próximos a celebrar, mañana 28 de julio, en conmemoración de la Declaratoria de la Independencia del Perú, aquí en la capital de la República. ¿Por qué se escoge esta fecha? ¿Por qué celebramos mañana los peruanos el día de nuestra patria? Bueno, el día 28 de julio ha sido canonizado, ¿no?, como la fecha central de la independencia, porque fue el día en que el general San Martín hizo una proclamación pública en la Plaza de Armas de la capital del virreinato peruano, que era Lima. Pero hay bastante polémica sobre si esta debería ser o no la fecha central, porque los cusqueños o los trujillanos o los iqueños reclaman su protagonismo, como es lógico. Por ejemplo, en Trujillo la independencia se celebró, se juramentó públicamente antes que en Lima, y lo hizo José de Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle, que era el intendente de Trujillo. Él se pasó a la causa patriota, se puso a favor de General San Martín e hizo la proclamación de la independencia en los últimos días de diciembre de 1820. Y hay quienes señalan, aunque no hay documentos firmes, que cuando San Martín desembarca en Paracas, una parte del ejército marcha hacia Ica al comando del general Álvarez de Arenales, y luego de derrotar a las fuerzas realistas en Ica, hacen una proclamación, o habrían hecho una proclamación de la independencia. El problema es que no está el acta. Y en otros países de América Latina se celebra la independencia anteriormente, como 10 años antes, porque ellos conmemoran el inicio del proceso, que suele ser una revolución, incluso cuando fue derrotada, o un motín, incluso cuando fue debelado, que es el caso de Colombia, en México, por ejemplo, también, en Chile. Y en el caso peruano, hubo algunas rebeliones precursoras, como le llamamos, ¿no? Por ejemplo, la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco en 1814, son 7 años antes de la proclamación de la independencia por San Martín en Lima. Y un cusqueño o cualquier peruano podría preguntarse, ¿por qué no conmemoramos ese hecho? El propio historiador Jorge Basadre decía que si se tuviera que escoger una fecha, él apostaría por dicha fecha y hacer de los hermanos Angulo y Pumacahua nuestros grandes héroes y no los generales extranjeros que vinieron a libertarnos, ¿no? O sea que ya ves que es un tema que causa mucha polémica entre los historiadores y entre la gente, ¿no? Y el hecho de que se celebre el 28 de julio en Lima es porque somos un país muy centralista, donde lo que pasa en Lima es tenido como lo importante y lo que debe regir para todos. Lamentablemente, y se tiene que trabajar mucho en cuanto a la descentralización en nuestro país. Señor Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya para finalizar esta interesante entrevista con bastantes datos que usted nos ofrece, si podemos dejar un mensaje, un llamado a la unión, a la identidad, a mejorar como peruanos con miras al bicentenario de nuestro Perú. Bueno, yo haría la reflexión que
cumplir dos siglos, bueno, son 199 años en este momento, estamos así a cortas de cumplir los 2 siglos. Nos habla de una comunidad que ha sabido sobreponerse a grandes catástrofes, y lo subrayo, catástrofes realmente, ¿no? Hoy día es esta epidemia que ha cobrado ya miles de vidas, pero antiguamente tuvimos terremotos, por ejemplo. A mi generación le tocó vivir el terrible terremoto de Huaraz de 1970. Tuvimos guerras como la guerra del Salitre en el siglo XIX, guerras civiles, dictaduras, epidemias, huaicos, fenómenos del Niño, y de todo ello hemos salido adelante, nos hemos sobrepuesto. Entonces yo dejaría ese mensaje de que en los momentos de crisis los peruanos hemos sabido unirnos y salir a flote. Y no tiene por qué ser diferente ahora. Tenemos que esmerarnos en ello. Efectivamente, muchísimas gracias, señor Carlos, por acompañarnos. Él es historiador y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Paloma. Buenos días a todos. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver tenemos más información para ustedes en JN Noticias.